Creo que son unas elecciones diferentes en tanto en cuanto estamos en la salida no en la salida de la crisis, pero sí en las primeras elecciones al Parlamento Europeo después de una gran crisis. Desde 2009 ha cambiado la percepción ciudadana de cómo miramos hacia las instituciones comunitarias. Además coincide con la última legislatura del Parlamento Europeo, ¿no? La crisis, el grueso de la crisis es la última legislatura del Parlamento Europeo, justo. Y yo creo que el sentir ciudadano y sobre todo el debate público de lo que podemos tener respecto a las instituciones comunitarias es una mayor politización y ese fin de considerar ya y dar por hecho que todo lo que viene de Europa se asume principalmente como bueno, ¿no? Es un cambio de percepción ciudadana, lo primero, y creo que en estas elecciones vamos a ver un cambio de tendencia. Yo creo que además son las primeras elecciones en las que hay un sentimiento nuevo que es fruto de precisamente la crisis, que es el europeísmo crítico, ¿no? Mucha gente que no está conforme con la manera en la que Europa hace las cosas o considera que no funciona tal y como debería funcionar, pese a seguir siendo europeísta, ahora es crítica y antes no era crítica, antes era más naif o como lo queramos llamar. Yo creo que es diferente también, estas elecciones son diferentes quizás desde el punto de vista de las expectativas que han levantado y que han generado, ¿no? El mero hecho de tener un candidato a presidir la Comisión por cada uno de los partidos, de los grandes partidos europeos, hace que se dé un paso adelante quizá en legitimidad democrática, que no es suficiente ni mucho menos, y de hecho al final es el Consejo quien decide quién va a ser el candidato, aunque se entiende que será uno de los que será el de la lista más votada, pero sí levanta expectativas en tanto en cuanto se repite constantemente que las elecciones son diferentes y que el voto importa. Si la gente se lo cree y empieza a demandar que eso sea verdad, estás levantando una serie de ganas, de ansia democrática en los electores, que hasta ahora en las elecciones europeas casi no estaba presente. Pues hablamos del presidente de la Comisión que va a ser elegido por el Parlamento Europeo, porque uno de los principales cambios también respecto a estas elecciones es que por fin se vota el Parlamento Europeo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ¿no? que sí que introducía unos elementos jurídicos diferentes, que va a dotar a la Cámara de más legitimidad, que va a tener su opinión y su voz y voto en más asuntos, y que habrá que ver cómo influye el compromiso de los partidos políticos por presentar un candidato a la Comisión y si de verdad se va a traducir eso en mayor legitimidad democrática. Claro, y además es un arma de doble filo, ¿no? Porque si tú generas expectativas también las puedes decepcionar. Es decir, si la comisión que resulte, si el presidente de la Comisión que resulte de estas elecciones europeas realmente no es un líder europeo que defienda los intereses de todos los europeos frente a las decisiones del Consejo o de los grandes países que están en el Consejo Europeo, y te han contado previamente que las elecciones son diferentes, que tu voto importa y luego no es verdad, será muy difícil reenganchar a toda la gente que percibe que para votar en estas elecciones al final era lo mismo de siempre. Bueno, el debate, las elecciones europeas en España, el debate siempre ha sido fundamentalmente en términos nacionales, han sido elecciones en clave nacional, pese a ser europeas. En estas, que el debate debería ser más europeo, lamentablemente vemos que la dinámica sigue siendo la misma. Al final, lo que los medios de comunicación más importantes y tal, el debate en términos europeos quizás esté menos presente. De hecho, tenemos el ejemplo de ayer, el debate que se organizó por primera vez en la historia, los candidatos a presidir la Comisión en Maastricht, que debatían, que fue un debate con pocas propuestas concretas, pero muy divertido de ver, muy interesante. Ha tenido menos repercusión mediática que otras situaciones de partidos nacionales, como por ejemplo si Aznar está o no en los mítines del Partido Popular. Sí, yo creo que es decepcionante ver que una vez más vemos que los temas de la campaña se centran en campañas nacionales, en temas de política nacional, en relegar Europa a cuestiones que parece que no tienen ningún sentido, cuando en realidad se están tratando cosas que nos afectan en nuestro día a día, que nos preocupan como jóvenes y que, de hecho, puede que mucha desafección venga de que no entendemos bien que una Europa a la que le pedimos mucho, luego se le tiene en cuenta muy poco, tanto en los partidos políticos como en términos de comunicación. Es decepcionante ver que no ha habido ningún gran medio de comunicación español capaz de convocar un debate a 4 o a más candidatos entre los principales candidatos a la Comisión Europea, y es decepcionante ver que los partidos políticos nacionales poco a poco se ven pequeñas píldoras que sí que meten el debate europeo y se van viendo ejemplos de verdadera campaña europea, pero que todavía está por germinar, ¿no? y que no termina de cuajar. No, y cuesta, ¿no? Las campañas se centran en asuntos locales, en decir que sí o que no al gobierno nacional cuando no es el caso, o en asuntos de política nacional sobre los cuales el Parlamento Europeo no tiene competencia ni tiene por qué tenerlas, y se hace campaña sobre esos temas, ¿no? Entonces, para esos temas se vota a otras elecciones, no a estas.
Bueno, yo creo que hace unos meses, de un año a esta parte, manejábamos un escenario de mayor fragmentación del voto, ¿no? Según se han ido acercando las elecciones, vemos que la gente se aferra a su partido de confianza de toda la vida y que esa crisis del bipartidismo no es tal como la estamos viendo. Sí que habrá un moderado ascenso de partidos más pequeños, pero no se va a dar en ningún caso un parlamento ingobernable, como muchas voces decían hace un año, ¿no? Que iban a entrar nuevos partidos, que el euroscepticismo se iba a desbordar en la Cámara Comunitaria. Yo creo que no estamos en ese escenario. Sí, ante un escenario de irrupción de fuerzas nuevas y de mayores contrapesos quizá, pero no ante una dispersión del voto muy fragmentada. Claro, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que esa crisis del bipartidismo tan anunciada de los partidos minoritarios que se iban a convertir casi a la altura de los partidos tradicionales, parece, según las encuestas de voto, las encuestas de intención de voto, que todavía no es así, tanto a nivel español como europeo, ¿no? Porque si miras las encuestas, todavía los conservadores y los socialdemócratas están muy lejos de los demás, y los partidos pequeños, sobre todo los euroscépticos, los eurófobos, que era el gran temor de hacer un parlamento atomizado e ingobernable, bueno, tampoco van a tener tanta representación, y en todo caso, desde mi punto de vista, su presencia en el Parlamento Europeo, si se mira por el lado bueno, puede servir como incentivo para dos cosas, para los partidos europeístas, tanto para comunicar mejor sus mensajes, es decir, si tú miras la base de los mensajes eurófobos o populistas o euroscépticos, o como lo quieras llamar, de los partidos estos que pueden irrumpir en el Parlamento Europeo, están motivadas por el descontento ciudadano, por la desafección. Esa desafección tiene solución, no con lo que proponen ellos, sino con otro tipo de soluciones que son los que tienen que encontrar los partidos europeístas. Entonces te puede primero servir como incentivo para llegar a encontrar soluciones que satisfagan esa desafección, y también dado que tienes gente dentro del Parlamento Europeo a modo de caballo de Troya que quiere destruirlo desde dentro, también puede servir como incentivo para ponerse de acuerdo y seguir avanzando. Respecto a la participación, lamentablemente se mantendrá baja. Se mantendrá baja en torno al 40 y pico % seguramente, según los últimos sondeos que han sido publicados. Y en cuanto al sector joven, creo que la Comisión Europea vaticinaba una participación más baja en España que en el resto de países de la Unión Europea, a pesar de que ha habido un cambio en el concepto del debate, ¿no? y en cómo miramos hacia las instituciones europeas. Yo creo que no hay grandes sorpresas. Yo creo que la participación en España en concreto se mantendrá posiblemente baja, como decías, también porque el consenso acrítico de siempre de los partidos españoles con respecto a la Unión Europea sigue prácticamente en pie. En España no hay partidos populistas o eurófobos que estén poniendo en cuestión la propia Unión Europea, sino que en realidad, si miras los programas, hay un alto porcentaje que coincide al final, ¿no? Por eso, de hecho, la campaña es en clave nacional, porque en temas europeos están básicamente de acuerdo casi todos, ¿no? Entonces, eso te quita las ganas de ir a votar, en cierto modo, para unas elecciones en las que mucha gente tiene la percepción de que da igual lo que votes porque van a hacer lo mismo, sean unos o sean otros.